Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos dejas escuchar a través de la vida de cada uno de los hermanos, de cada hermana, Señor. Rogamos, Señor, que tú te levantes un testimonio en cada uno de nosotros con el fin único de glorificarte, Señor, de motivarnos, Señor, como lo marca tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que aún tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, a través de esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de el tercer tema. El primer tema, hablamos acerca de las críticas. El segundo, acerca de que a nosotros nos gusta que nos elogien, nos aplaudan, en el buen sentido. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un tema que tiene que ver con las cosas que a nosotros como seres humanos nos gustan. Nosotros pues tenemos distintos tipos de gustos, comida, vestido, entre otras cosas. Y bueno, quizá a alguno de nosotros nos guste de las frutas el mango, la tuna, no sé, cualquier otro alimento, hermanos. Pero algo que debemos preguntarnos si un día nosotros queremos ir a pescar o ya lo hiciste, es preguntarnos si al pez le gusta la tuna y el mango. Si tú vas a pescar, hermano, y al anzuelo le pones mango, tuna o algo que no es del agrado del pez, seguramente no se lo va a comer. Pero si tú le pones una lombriz al anzuelo, seguramente si el pez lo mira, se acerca, seguramente va a tragar la lombriz junto con el anzuelo, porque el pez gusta de ese tipo de animalitos, es lo que les gusta, hermanos. Y bueno, eso nos enseña que así como el pez y nosotros los seres humanos diferimos en cuestión de gustos. Quizá en algunos podemos empatar, pero no en todos. De hecho, cuando uno viene aquí en esta avenida de Toyocan, de Ciudad Universitaria hacia la terminal, hay un anuncio que está de pedigrí, no sé si lo han visto, y dice, aparecen dos imágenes. En una aparece un hombre mirando el pedigrí y en otra aparece un perro mirando el pedigrí. Y dice, lo que tú ves y lo que el hombre ve, pues son esas, como es el pedigrí. Y el perro supuestamente lo que ve es, ponen ahí pollo y bueno, cosas que a los perros le agradan. Y bueno, es una manera de promover su producto, lo cual nos habla del gusto, en este caso, de los caninos. Entonces, ¿por qué introduzco de esta manera? Porque si nosotros, hermanos, queremos pescar, pues definitivamente vamos a necesitar adquirir el alimento que le agrada a los peces. Si nosotros queremos que nuestros hijos obedezcan, debemos de darles amor, ejemplo, cuidado, provisiones, instrucción, ser ejemplo en conducta de distintas maneras. Si nosotros esperamos algo de los hijos, así de la misma manera, si nosotros queremos lograr algo en el hermano, la hermana, en los demás, pues bueno, también nosotros necesitaremos darles a ellos lo que estos esperan. Es decir, lo que quiero hablarles el día de hoy, hermanos, es que nosotros,
Cuando esperamos algo de los demás, muchas ocasiones nunca nos preguntamos cuál es el deseo de los demás. Un hombre llamado David George, un político británico, primer ministro en el siglo XIX, él murió en el 22, y este hombre, durante la Primera Guerra Mundial, vino un hombre y le preguntó lo siguiente, le dijo: ¿Cómo ha conseguido usted continuar en el poder después de que todos los demás jefes de Estado, como Wilson, presidente de Estados Unidos, Víctor Emanuel Orlando, presidente de Italia, y Georges Clement, presidente de Francia, han desaparecido y han quedado en el olvido? ¿Cómo lo ha logrado usted? Entonces, este hombre, David George, contestó lo siguiente: mi permanencia en la cumbre tiene que ver con el hecho de que he aprendido que es necesario poner en el anzuelo el alimento que es capaz de satisfacer al pez. Aprendió eso, agradar a los demás, a entregar lo que le gusta a los demás. Hemos tocado ya un versículo, el cual quiero volver a citar, Mateo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En ese sentido, si nosotros fuéramos pez, ¿te gustaría que te ofrecieran pedigrí, mango, tuna, algún hueso? ¿Qué responderías tú? Es decir, hermanos, hay cosas que a nosotros de manera natural no nos parecen. Y cada uno de nosotros, como individuos, desarrollamos un papel en esta vida, dentro de la congregación y en las distintas áreas en las que nosotros interactuamos. Y saben una cosa, hermanos, nosotros no desarrollamos ningún papel que tenga que ver con la vida de un pez. Nosotros somos seres humanos. No somos peces. Entre nosotros hay adultos, entre nosotros hay niños, entre nosotros hay jóvenes, ancianos, y esa es una realidad que estamos viviendo en tiempo presente. Pero yo no sé, hermano, hermana, si alguna vez tú te has preguntado a ti mismo, ¿qué le gusta al hermano? ¿Qué le gustaría al niño? ¿Qué le gustaría a mi hijo, al joven, que yo hiciera? Reitero, no todos somos de los mismos gustos, gracias a Dios. Y gracias a Dios también tenemos la palabra de Dios que nos rige para no guiarnos en todo momento por gustos. Porque si fuera por gustos, hermanos, la verdad es que podemos errar y caer en cosas las cuales pues van a manchar el testimonio de Dios nuestro y de la iglesia. Tenemos una palabra, una regla de conducta. Tenemos esa ética que puede de alguna manera aportarnos luz de cómo, o más bien de qué sí y qué no debemos hacer. Entonces, el versículo que leíamos, que es mejor conocido como la regla de oro, dice que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, dice, tú también haz con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Entonces, de ahí que debemos hacer una pregunta: ¿qué quieres que hagan contigo? Y yo te invito en este momento, hermano, de manera rápida, dinámica y pronta, en cuestión de 10 segundos, 1, 2, 3, 4, más bien no lo he dicho, haz una lista de los gustos que tú quieres. Haz una lista de qué cosas tú quisieras que hicieran contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Pensaron en algo, hermanos, que les gustaría que hicieran con ustedes?
Bueno, yo no sé, pero al final, si tú eres anciano, quizá quisieras que escucharan tu experiencia, tus consejos que te ha dado la vida, porque la Biblia lo dice, que la sabiduría está en el anciano, la inteligencia en la largura de días. Si algo tienen los ancianos y han sumado día a día, mes tras mes y año tras año, es la sabiduría y la inteligencia que Dios les ha permitido. Pero eso si tú eres anciano, si tú eres un adulto, a lo mejor quieres que valoren tu trabajo, tus esfuerzos, que te amen, que te entiendan. Si eres joven, a lo mejor dices, pues yo quisiera que se interesaran en mi recreación, en mis metas, mis gustos, mis proyectos. Aunque estos parecieran alocados, pero yo quisiera que se interesaran en ello. Quizá un niño dirá, yo deseara que me dediquen tiempo para jugar, correr, gritar, soñar. Quizá esos son los intereses y gustos de los niños. Y cada uno de nosotros seguramente tiene una lista de prioridades y que seguramente son de gran importancia para ti. Y es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros tenga una lista de aquellas cosas que queremos que hagan los hombres con nosotros. Y esta puede ser una lista muy, pero muy amplia. Pero también debemos entender y debemos saber que todos los demás también tienen su propia lista. También quieren ser escuchados. También quieren ser atendidos. O sea, tú te has preguntado no solamente cuál es tu lista de prioridades, sino que te has preguntado cuál es la lista de prioridades de los demás. Porque tú tienes tu lista. Los hermanos, los jóvenes, los niños tienen su lista y muchas de esas listas podrían resultar legítimas, válidas, con base a sus deseos, con base a sus necesidades. Pueden ser listas con base a sus prioridades de los demás, las cuales seguramente son muy importantes. Y no tiene que ver solamente con gustos, sino que tiene que ver con necesidades también. Porque la necesidad del adulto no es la misma que la del niño, y la del joven que la del adulto. Y no es la misma necesidad ni gusto la del hombre que de la mujer. Cada uno de nosotros tiene sus propios gustos y sus propias necesidades y tenemos por ello cada uno nuestras propias listas. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que nosotros debemos buscar satisfacer a los demás como una regla. Porque miren, si nosotros comenzamos a hacer como Cristo dijo, comenzará a ocurrir algo por default. Como quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. Esa palabra que Cristo mencionó, ¿tendrá que ver con parte mentira y parte verdad? No. Cuando Jesús dijo, como quieras que hagan contigo, haz tú con ellos, de alguna manera nos estaba dejando una regla de conducta recíproca en la cual recibiríamos nosotros bendición. ¿Quieres respeto? Respeta a los demás. ¿Quieres honra? Honra a los demás. ¿Quieres credibilidad? Créele a los demás. Que obviamente tenemos el sentido común y el discernimiento y la palabra para juzgar entre una cosa y la otra. Pero al final del día, la palabra de Dios, a través de la enseñanza de Cristo, nos dice, ¿quieres recibir bien? Pues tú también aporta bien. Pues la palabra misma dice en la parte de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué, hermanos? Misericordia por misericordia. Lo que quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esta es la ley y los profetas. Es una regla de reciprocidad que nos enseña que si quieres recibir, debes aprender a dar. Y de hecho, esta es una enseñanza de la cual habló Jesús y también habló el apóstol Pablo. Dice la Biblia en Hechos 20, versículo 35, lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es
dar que recibir. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. La citó el apóstol Pablo. Es una regla de nuestro Señor, enseñada por Pablo también. Y en esta enseñanza, Jesús como Pablo resumieron la ley y los profetas. Es decir, la enseñanza por allá de Jonás, Malaquías, Abacú, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cada uno de los profetas, hermanos, llámale mayores o menores, en esta regla Jesús dijo que se resume la ley y los profetas. Entonces, si nosotros como cristianos deseamos recibir, debemos comenzar a otorgar. Debes dar de lo tuyo, porque muchas veces nosotros queremos recibir y recibir. Y no me refiero al dinero, hermano, porque es de las cosas más sencillas que el hombre hoy día da. Hay muchas cosas que nosotros podemos dar que no tiene que ver con el dinero. Y eso es algo que Dios está demandando. Queremos recibir, hay que aprender a dar. ¿Cuántas veces nosotros o muchos padres quieren recibir obediencia de parte de los hijos? Y en muchas ocasiones no es contacto con prudencia, sabiduría y mucho menos con el respaldo de Dios que se le dice a un joven: no fumes, no tomes. Y entonces comienzan a través de enseñanza, que es correcto, o a través de amenazas, a través de descalificaciones, comienzan a hablarle de estas cosas, lo cual es correcto, buscar quitarles del vicio. Pero en muchas ocasiones, para buscar lograr ello, lo que se hace es descalificar, atacar, y muchas cosas se hacen en contra de la persona, que en este caso estamos hablando del joven. Pero ¿por qué hablar directamente del cigarro? ¿Por qué hablar directamente del alcohol? ¿Por qué no hablar y atender a la persona si él fuma, si él toma, si él hace otras cosas, se mete droga? ¿Por qué no decirle: oyes, ¿no sabías que el cigarro, el alcohol, las drogas impedirán que tú seas una persona fuerte, físicamente hablando? ¿Podrían impedir que no alcances tus metas para pertenecer al equipo de la escuela o alcanzar cierto nivel profesional? ¿No sabías tú que esas cosas pueden robarte tus aspiraciones futuras, las cuales están atentando contra tu propia vida? O sea, no necesariamente descalificar a la persona, sino velar por sus intereses, más que decirle: deja de fumar, deja de tomar alcohol. Porque al final del día, si se lo dices, pues bien haces, porque es la realidad. O sea, puede promover una serie de enfermedades, fumar, tomar y demás. Pero hay maneras de decir las cosas. Debemos hacerle saber que el cigarrillo, el alcohol, le quitará o le robará los mejores años de su vida. O sea, el sexo le puede quitar los mejores años de su vida, truncarle sus estudios, entre otras cosas. Pero si nosotros no aprendemos a decirles a las personas, a los hijos, al hermano, para así poder recibir lo que nosotros estamos demandando, sencillamente lo que va a pasar es que nos van a rechazar. Y como padres, como cristianos, debemos entender que hay enseñanzas, hermanos, que en vez de aportar, quitan. Hay enseñanzas que en vez de construir, destruyen. Por ello es importante cumplir con la palabra de la manera correcta. Cuando Jesús dijo: a vosotros os parece, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, Jesús no estaba jugando. Jesús no estaba haciendo mención de palabras solamente por decirlo. Jesús más bien tomó a lo mejor una colación de versículos para poder decir esas palabras.
Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O sea, quizá se acordó del Salmo 119 y todo eso lo trajo a la memoria y dijo: a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, escudriñenla. Y es ahí donde nosotros como personas debemos volvernos ciertamente maestros, no en el sentido para sentirnos más que los demás, no, sino para saber cómo llevar la palabra a nuestros hijos, al hermano, a la hermana. Porque si no, hermanos, nos veremos afectados con la palabra misma. Porque la palabra misma, muchos hijos y jóvenes la han utilizado para descalificar a los mismos padres. Muchos han descalificado la palabra de Dios o han descalificado a la iglesia a través de la misma Biblia. Y obviamente la palabra de Dios no es para descalificarlos, sino es más bien para construir, para edificar. Entonces, en ese sentido, necesitamos a Dios, la instrucción de Dios. ¿Te has preguntado, hermano, qué moverá o motivará a una persona a hacer las cosas que tú esperas que él o ella haga? Imagínate un patrón que está en su empresa y ve al empleado y en ese momento le dice: eres un flojo, te voy a correr y no te voy a pagar. Y si te vuelvo a ver de esa manera, te voy a despedir. ¿Eso motivará entonces a la persona a decir: me voy a esforzar más? A lo mejor por la amenaza dice: pues lo voy a hacer, ¿ya qué? Pero no por el gusto de hacerlo. Pero qué diferente sería si este hombre le dice: oye, debieras de valorar más tu trabajo, porque es la fuente para que tus hijos coman y vistan, tengan ese alimento, el estudio, y puedas tú forjar un futuro el día de mañana para ellos. Acuérdate que es el sustento y el abrigo, y si te falta el trabajo, el cual es escaso, el día de mañana los primeros afectados serán ellos. En esas palabras, el patrón podría despertar un interés mayor para que la persona se aplique y diga: oye, es verdad, estoy haciendo las cosas mal. De hecho, en la enseñanza del Señor Jesucristo vemos que cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés, estos estaban produciendo. Cuando llamó a Juan y a Jacobo también, ellos estaban trabajando, produciendo para su vida, para sus propias familias. Pero fue en ese momento productivo cuando Cristo vino y los llamó precisamente. Y dice la Escritura en Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Reitero, eran hombres que no estaban de holgazanes, flojos, ociosos. Estaban produciendo, edificando terrenalmente, si ustedes quieren. Pero la palabra de Dios dice que en ese momento intervino Cristo y les dijo: venid en pos de mí. En primer lugar, no les quitó la idea de aquello que les gustaba hacer o que quizá era lo único que sabían hacer. Ellos eran pescadores y no les quitó esa ilusión. Más bien, sobre el mismo trabajo, ilusión, deseo o necesidad, sobre eso mismo desarrolló la invitación el Señor Jesucristo y les dijo: los haré pescadores de hombres. Y a ellos les pareció una propuesta muy codiciable, porque tenía que ver primeramente con el hecho de venir a Cristo. Que el Señor para la gente de un momento a otro comenzó a representar algo muy importante, porque lo veían como el maestro, como el profeta, como el medio de Dios para salvar a la gente. Entonces la popularidad de Cristo comenzó a crecer en gran manera. Y ante todo ese contexto, también Jesús les dijo: vengan, los haré pescadores de hombres.
Entonces fue una invitación atractiva que de alguna manera les deslumbró. Entonces Jesucristo en ese momento vino para sumar a la vida de ellos y por ello fue que no dudaron en venir. Y fue en ese mismo contexto que llamó a Juan y a Jacobo. Jesús no les quitó, les aportó, les dio, los hizo a partir de ese momento, los hizo brillar, hermanos. Pedro, Jacobo, Juan, su hermano, Andrés y Jacobo, hermanos, ellos a partir del llamado de Cristo comenzaron a destacar y a brillar en esta vida. Y de hecho, tú puedes analizar en los evangelios qué era la vida de Pedro antes de que Cristo llegara a su vida. Pues de entrada no era buen pescador, hermanos. No le iba muy bien. Pero lo que nunca pudo hacer a solas sin Cristo, lo vino a hacer una y otra vez con la ayuda de Cristo. Jesús, hermano, no quita a ninguna persona lo que él o ella considera de valor. Jesús aporta. Jesús te hace resplandecer, brillar de verdad como nunca. Pedro en su tiempo y ahora más que nunca, verdaderamente Pedro es famoso. Miren los artistas, los deportistas de moda, ahorita en los diarios, televisión, internet aparecen. Pero acaba su tiempo y después ese brillo se va apagando, apagando y apagando. Pero sabes, a partir de que Cristo tomó la vida de Pedro y los otros discípulos, a partir de ahí la vida de ellos brilla. Y cada día brilla más y con más fuerza. Pues mira que estamos hablando de Pedro. Y estoy seguro que no solamente yo, en otra parte del mundo, en otro estado, están citando a Pedro y la vida de Pedro. ¿Y quién era Pedro, hermanos? Cuando era, si tú quieres, una luz, un pábilo que humea, Jesús vino a encenderlo y entonces él comenzó a brillar, a brillar y a brillar. Y hoy ha alcanzado un testimonio muy impactante a nivel mundial, la vida de Pedro. ¿Pero todo por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y le aportó de su luz. El Señor Jesucristo vino y aportó a su vida, no le quitó. No fue una persona que se sintiera despojada. Y cuando nosotros tenemos un pensamiento de despojo por parte de Cristo, de la iglesia, ese es un pensamiento errado, hermano, que nunca te va a permitir brillar, ni crecer, ni entender las bendiciones que Dios quiere traer a tu vida. Así como Cristo vino y nos hace brillar y nos quiere pulir, nosotros debemos aprender esa tarea. Debemos aprender esa tarea para con los demás. La Biblia dice en Proverbios 25:4, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Jesús vino y quitó precisamente la escoria en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de Andrés, en la vida de Jacobo, en la vida de Judas, en la vida de Mateo, de cada uno de ellos. Eso fue lo que hizo, quitar la escoria, aquello que no dejaba brillar a Pedro, aquello que no dejaba destacar a Pedro en su vida. El Señor Jesús vino y lo quitó. Yo te pregunto, hermano, si Jesús no hubiera venido a quitar esas posturas arrebatadas, ese carácter iracundo, eso de ser posesivo, amargado en Pedro, si Jesús no hubiera hecho ello, yo te pregunto en este momento, ¿quién conociera a Pedro? ¿Quién hablara de Pedro? ¿Quién citara a Pedro o se acordara de Pedro, hermanos? Si los artistas que brillan y con todos los medios tecnológicos y la propaganda que se hace el día de hoy, brillan por un tiempo, mueren o se apagan y ya nadie vuelve a hablar de ellos. Por ahí, Pero con Pedro no fue así, hermanos. Y eso, que no había medios como los que tenemos hoy. Y mira el impacto, mira cómo brilla. Pedro, si Cristo no lo hubiera pulido, le hubiera quitado esa escoria, te digo algo, hermano, Pedro no fuera nadie. ¿Quién se acordaría de ese pescador?
Pero Jesús vino, lo pulió y supo cómo pulir la vida de cada uno de estos. Y eso es una tarea que también nosotros como cristianos debemos aprender dentro del hogar, para en la iglesia, fuera de la iglesia, porque la crítica no nos va a llevar a nada. Más bien una tarea que debemos de echar a andar a partir de ahora, es decir, debo aprender a sacarle brillo a los hombres. Así como quitar la escoria para que la plata pueda resplandecer. Y sobre todo esta tarea debe de ser cada día con nuestros hijos. Esa tarea debe de ser con los hermanos en la iglesia. Es una tarea que debe de ser allá en tu trabajo. Nosotros podemos, no a través de críticas y descalificaciones, sino a través de observaciones. Podríamos nosotros comenzar a hacer que ellos se sintieran importantes, que destacaran. Porque el Señor Jesucristo fue lo que hizo. Entonces la idea de esto es que logremos que los demás saquen ese brillo. Y no porque se sientan forzados. O tú los forces y les digas a través de una manera positiva, tú puedes. Y la persona sencillamente no quiere. Un hombre llamado Ralph Emerson fue escritor, filósofo, poeta estadounidense. Inclusive formó parte de varios movimientos que fueron muy importantes o son importantes en la historia. Este hombre, ¿alguien había escuchado hablar de él, hermanos? A ver, levante la mano. ¿Ya ven quién es más famoso? ¿Ralph Emerson o Pedro? ¿Quién, hermanos? Pedro. Es que Jesús hace brillar, en verdad. Son personas, filósofos, gente estudiada, destacada, pero que brillan un poquito, hermanos. No son como la vida de los cristianos. Bueno, Ralph Emerson, escritor y filósofo y demás, un día, estando en su casa, que era una casa grande con un campo donde tenían animales, vieron que un ternero estaba fuera del establo. Entonces el deseo de Emerson y su hijo fue, vamos a meter ese ternero al establo. Fueron corriendo, tomaron al ternero y lo comenzaron a empujar. Y este se resistía. El hijo comenzó a patearlo para que el ternero obedeciera, pero no obedecía. Antes bien, más afirmó sus patas. Entonces Emerson empezó a empujarle, a gritarle y a maldecirle a ese pobre animal, el ternero, pero sencillamente no pudieron lograr nada. En ese momento, desde la cocina, una de las criadas, que era irlandesa, vio la dificultad en la que se había metido su amo. Esta mujer no sabía escribir ni leer. No había escrito libros ni había escrito ensayos como lo había hecho Ralph Emerson. Es decir, esta mujer sencillamente en la cuestión profesional era una ignorante. Pero en ese momento esta mujer irlandesa mostró más sentido común que su amo y su hijo, que también estaba estudiando. Entonces ella salió de la cocina, corrió y entonces tomó al ternero del cuello y le metió su dedo en el hocico del ternero. Y entonces se lo metió en forma de chupón y el ternero comenzó a chupar y chupar. Y así como comenzó a chupar, lo fue llevando hasta el establo, hasta que lo metió, lo cerró y el asunto se arregló. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, esta mujer pensó algo, pensó lo que quería el ternero. Jesús, hermano, cuando Él vino a tu vida, cuando Él vino a este mundo, Él pensó en lo que los humanos querían. Yo no sé si tú has pensado en lo que desean los tuyos. Yo no sé si tú has pensado en lo que desean los hermanos, tus compañeros. Imagínate, hermano, ¿qué querrá un hijo? ¿Qué querrá un hijo abandonado? ¿Qué querrá un hijo que se siente abandonado por los padres? ¿Qué querrá una esposa fatigada por el trabajo que debe hacer el papel de papá, de mamá? ¿Qué querrá, hermano?
El ternero quería un chupón, quería mamar algo, pero ¿qué querrá un hijo? ¿Qué querrá una esposa? ¿Qué querrá un anciano enfermo? ¿No querrá quizá que lo visiten una persona confundida? ¿Qué querrá? O un hombre desorientado. ¿Qué querrán las personas? Pocas veces nos preguntamos. Quiero decirles, hermanos, que todos los actos que hacemos como humanos se deben a que nosotros deseamos algo. Todos los actos que deseamos se debe a que deseamos algo. Es más, como ahorita en este tiempo, hay gente que anda en los semáforos y en las escuelas se hace también esa campaña de donar cierta cantidad a la Cruz Roja. Y tú estás en el auto, en el semáforo y te tocan que si no quieres cooperar. Mucha gente, ¿por qué coopera? Porque quieren prestar una ayuda. Quieren manifestar un poco de su amor, de su servicio. Miren, hermanos, la Biblia dice en Juan 3:16 que Jesucristo tuvo precisamente este proceder. Es un versículo que leímos también, pero vamos a sacarle más jugo, dice la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo, en este caso, en primer lugar manifiesta que Dios nos dio su amor. Y para demostrar su amor, dice que nos dio a su Hijo, hermanos. Y luego también nos añade vida eterna. Y este versículo habla de dar. Dice que nos dio a su Hijo. Entonces, tres cosas nos dio o nos da Dios: su amor, su Hijo y un regalo extra para la eternidad, la vida eterna. Y eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Habla en un tiempo pasado de lo que Dios hizo para manifestar ese amor trayendo a su Hijo. Entonces Él pensó en darnos primero. Antes de pedirnos, primero Él otorgó y luego nos presentó su voluntad, y por gratitud el cristiano hoy obedece. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús ofreció y dio lo que muchos hombres desean, lo que muchos hombres quieren regalar y no pueden, lo que muchas religiones ofrecen, lo que el gobierno promueve o los políticos para que voten por ellos. ¿Saben qué dio Jesús? Y es gratuito, hermano. Como dice Isaías 52, venid y comprad sin dinero, vino y leche. ¿Por qué compráis lo que no os alimenta? Aquí la Biblia dice que Él nos dio amor. Lo que tanto promueven y quieren dar o vender las religiones, empresas y demás. Nos dio amor, nos dio un Salvador y nos dio vida eterna. Un hombre llamado Henry Overstreet, en su libro Influenciando el comportamiento humano, él dijo lo siguiente: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. ¿Qué deseaba Cristo al venir a este mundo a morir por nosotros? Como tal, Él no tenía nada que sacar, hermano. Pero Él deseaba algo: que los hombres lo reconocieran como el Dios verdadero. No porque no lo fuera, sino que Él vino a dar una prueba de su amor. Él vino a dar una prueba de su grande amor a nosotros. Y fue a partir de ahí que los hombres que lo conocieron, que vieron cómo se desarrolló en esta vida, cómo murió por nosotros en la cruz y cómo perdonó los pecados y luego resucitó, los hombres entendieron: en verdad Él nos ama, porque nos ha dado su vida, se entregó por nuestros pecados. Y a partir de ahí fue por ello que los discípulos, los apóstoles, estaban dispuestos a ser perseguidos, a renunciar a sus bienes, a amar al hermano, a perdonar al que los agredía, a orar por el que los maldecía, a bendecir a aquellos que los ultrajaban. Estaban dispuestos a ir y predicar, a negarse, a tomar la cruz. De ahí que ellos estuvieron dispuestos por una razón:
Porque el Señor Jesucristo aprendió a dar. Aprendió a dar. Si en nosotros hay mezquindad, si en tu corazón hay mezquindad, hermano, hermana, nunca podrás ver la bendición de Dios. Eso te lo aseguro. Y reitero, no me refiero necesariamente a tu dinero, tu tiempo, tus fuerzas, tus dones, tus talentos. Esos que a veces se pueden dar, pero solo a cuentagotas. Doy esto, esto y esto como para pasar lista. Habla de cómo Cristo se entregó totalmente. La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. ¿Saben cuál es el deseo del cristiano una vez que fue redimido y perdonado por Cristo? Desea estar con su Señor por la eternidad. Y por gratitud y amor y por esa esperanza viva, el cristiano se niega, toma la cruz, trabaja y es una persona que extiende el reino de los cielos, obedece los mandamientos por amor a su Señor. Jesús dio y así es como despertó el interés en el mundo para que lo amaran, para que lo escucharan, hermano. A veces la gente ya no nos quiere escuchar. ¿Qué decimos la gente? Hay esposas que no quieren escuchar a su marido. Hay hijos que no quieren escuchar a su padre. Y eso, hermano, ya habla de algo tremendo. Que el hijo a determinada edad no quiera escuchar ya el consejo de su padre, eso es algo tremendo. Lo cual debiera de preocupar como padre que un hijo te ignore, cierre sus oídos. Eso es tremendo, hermanos. Qué importante es poder ganar nuestro corazón. Como el corazón de ellos, como dice el proverbio: hijo mío, dame tu corazón. No se lo ordena, sino se lo pide que lo entregue de manera voluntaria. Eso es muy importante para los padres, para uno como padre. ¿Cómo lo estamos pidiendo? ¿Cómo nos lo están entregando aquello que demandamos de los demás? Andrew Carnegie, un filántropo, magnate, economista, un hombre que llegó a amasar mucho dinero. Era un emprendedor totalmente. Este hombre era de ascendencia escocés y luego obtuvo la nacionalidad americana allá en Estados Unidos porque sus padres emigraron allá cuando él tenía 2 años. Y este hombre, siendo niño, comenzó a trabajar y ganaba 2 centavos por hora. Pero este niño que ganaba de chico 2 centavos por hora, en la vida donó 365 millones de dólares en toda su vida. Porque él aprendió que la única manera de influir sobre los demás es hablar acerca de lo que el otro quiere, es acerca de lo que los demás desean. De hecho, hay un testimonio de este Andrew Carnegie que dice lo siguiente, que él tenía una cuñada y que tanto la madre de Carnegie como la consuegra, ambas le escribían a la cuñada de Carnegie y le escribían cartas tras cartas tras cartas y pasaban meses y meses y esta mujer nomás no contestaba. Nunca contestó sus cartas, ni ella, ni el hermano de Carnegie, ni mucho menos los sobrinos. Entonces un día Andrew Carnegie le dijo a su madre, a sus hermanos y a la consuegra de su madre, le dijo: ¿cuánto quieren ustedes apostar? A que yo le escribo y a la vuelta del correo ellos me contestan. Ellos dijeron: apostemos. Y dijo: $100 a que ellos me contestan. Entonces Carnegie comenzó a escribir una carta dirigida a la cuñada y a los sobrinos. Y bueno, esa fue una carta de alegría, de aprecio, de interés para con todos ellos. Y en esa carta Carnegie les contó la historia de un tío que mandó una carta y que en la postdata decía: les adjunto $5. Pero que al final, cuando buscaron en la carta,
no había nada de $5. Y entonces ellos leyeron esa historia y cuando la acabaron de leer se percataron que en este caso él era otro tío que sí había adjuntado $5, pero que no los había prometido. Bueno, a la vuelta del correo llegó una respuesta que decía de parte de los sobrinos: al querido tío Carnegie por su atenta carta. Y también le agradecemos, por supuesto, querido tío, por la postal que usted adjuntó. No era una postal, eran 2 billetes de $5, uno para cada uno de sus sobrinos que querían comprar paletas y dulces. Él dijo: ¿qué querrán mis sobrinos? ¿Qué buscarán mis sobrinos? ¿Un regaño? Después de que no les he escrito, no me han escrito, no los he visto por meses. No, él se interesó en algo que era de su gusto y le interesaba a ellos. Muchas veces hablamos de lo que hablamos de lo que no le interesa a los demás, o hablamos solo de lo que nos interesa a nosotros con el fin de querer persuadir a los demás, pero no. ¿Por qué no también nos interesamos en lo que los demás desean? Y quizá logremos lo que queremos. Porque muchas veces se pone uno a hablar y a hablar de lo que le interesa solo a él, a ella. Pero ¿te has preguntado qué le interesa o qué quiere hablar tu esposo, tu esposa? O sea, honestamente, hermanos, yo lo digo por mí. ¿Cuántos de nosotros, le reitero, lo digo por mí, queríamos escuchar la palabra de Dios y sus mandamientos? Yo lo puedo decir y levantar las manos. La primera vez que vine aquí, fui a otras religiones, yo no iba para escuchar la palabra de Dios. Para ser honestos, ni me interesaba. Y eso fue en un principio. Como tal, yo no quería escuchar a Dios ni su enseñanza. Pero ¿saben? La exposición de la palabra, los testimonios, los buenos ejemplos, el interés mostrado por los hermanos, el mover del Espíritu Santo me hicieron cambiar de opinión. Porque a través de la predicación me hicieron sentir que Dios estaba interesado por mí, por mi alma, por mi eternidad. De hecho, la palabra de Dios junto con el Espíritu, la oración por parte de la iglesia, los hermanos, son medios muy eficaces para interesar precisamente al familiar, al esposo, a la esposa, al hijo, a los niños. Son medios muy eficaces para interesar a las personas y traerlas a los pies de Cristo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Así dice la palabra de Dios. O sea, no pueden creer si las personas no son enviadas a predicar. Si nosotros queremos alcanzar algo, debemos aprender qué es lo que quieren también los demás. Henry Ford dijo: si hay un secreto del éxito, este reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Aprendamos a ver desde el punto de vista del hermano, de la hermana, del hijo, las cosas. Es decir, seamos empáticos y pongámonos en su lugar. Porque esto que dijo Henry Ford habla de la empatía con la que debemos de actuar y pensar al escuchar el punto de vista de los demás. Punto de vista que en su momento debemos valorar y rescatarlo mejor. Porque no estoy diciendo que todo el deseo de los seres humanos son positivos y buenos y para su bendición o edificación, no. No, también debemos aprender a escoger las palabras, pasarlas por el filtro. Es decir, para esto deberemos apartarnos del pensamiento o actitud egoísta que a veces quiere venir y gobernar el corazón nuestro para así desaprobar a los demás y descalificarlos diciendo: no, eso está totalmente mal. Comencemos a formarnos el pensamiento de dar. Comencemos a formarnos el pensamiento de aportar.
Formémonos el pensamiento de empatía, hermanos. Es algo necesario entre nosotros. Un hombre llamado Owen Yun, en el siglo XIX, fue un empresario y abogado. Fue una persona que se dedicó a la industria. Y el hombre dijo, el hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Lo voy a volver a leer, hermanos. El hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Habla de una empatía también, de ponernos en los pies, en los zapatos de los demás. Está diciendo, la mejor arma para conseguir que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan, en el buen sentido lo digo, pues debemos, si un día decimos, hermanos, vamos a hacer una faena. Bueno, tú debes de pensar que el hermano te quiere ver ahí en la faena. Eso sería lo correcto. Porque como quieres que hagan, tú haz. La Biblia dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo que habla de aportar, de dar. ¿Qué fue lo que Cristo dio por la vida tuya, hermano? ¿Dinero? ¿Milagros? ¿Posición? ¿Sabiduría? La Biblia dice y enseña que Él dio su vida. Y por haber aportado su vida despertó el interés en nosotros para obedecerle, para seguirle. Porque Él murió por nosotros en la cruz y vino a darle sentido a tu vida y a mi vida. Y a través de su muerte, a través de su predicación, a través de su visita a esta tierra, Él nos hizo sentir importantes, nos regaló su amistad y ganó nuestro corazón. Entonces, para que los demás comiencen a hacer lo que nosotros queremos que hagan, con nosotros debemos hacerlo con ellos. Porque mira, cuando tú haces lo que quieres que hagan contigo, llegará el momento en que podrás establecer las condiciones. Porque así lo hizo Cristo. No fue solamente de, pues ya te voy a dar y dar y dar. La Biblia dice ahí mismo, Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí ya vemos que Jesús condicionó su amistad diciendo, ¿serás mi amigo? Si haces lo que yo te mando. Muchas veces la amistad se gana haciendo lo que los demás quieren que hagas. Y esto de las condiciones nos habla de lo que nosotros debemos de hacer y no dejar o jamás dejar de hacer. Porque hay cosas en las cuales debemos permanecer toda la vida. Aquí entre nosotros hay varios matrimonios, incluyéndome yo. Y una de las cosas a las que me comprometí delante del juez cuando me casé fue amar y proveer a mi esposa y a mis hijos. Eso fue uno de los compromisos. ¿Será un compromiso temporal, mensual o anual nomás, hermanos? No, es un compromiso para toda la vida, para con mi esposa. O sea, ¿qué nos demandó Dios cuando nos convertimos? Sujetarnos y obedecer su voluntad. ¿Será temporal? ¿Será por un mes, un año, 10 años y luego ya podré decir, como ya conozco la ley, yo ya no estoy sujeto a ello? No, es algo permanente. Si nosotros queremos que nos amen,
Si nosotros queremos recibir de parte de los demás, como el Señor Jesucristo dijo, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo nos los enseña a través de la ley la ley de oro, que le llaman la regla de oro. Lo que quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Debemos aprender a entender y a ser empáticos y no ser nosotros permisivos o ser de alguna manera indulgentes con la mala conducta del hermano, de la hermana, del hijo o de cualquiera, del esposo. No, eso jamás. No estamos promoviendo ello. O sea, estamos promoviendo que se hagan las cosas con justicia y ser empáticos en interesarnos en lo que los demás quieren y que son necesidades legítimas. Hay un testimonio de un pequeñito llamado Johnny que tenía 5 años. Y este niño se montó en el pensamiento y la postura durante un día, 2 días y más días de no comer verduras. Sus padres le decían, debes comer verduras. Mira, si no comes, vas a quedar chaparro, delgado, débil. Pero eso no motivó al niño. No lo motivó para nada. ¿Y saben por qué no lo motivó? Porque el niño se sentía frustrado, amenazado. Y aparte de ello, en el vecindario había un niño de 8 años que le apodaban el matón. Y cuando él salía a jugar, el matón le quitaba su triciclo, le daba puñetazos y hasta lo pateaba. Entonces el niño estaba desmoralizado, casi que en una depresión y no quería comer. Y en tanto que pasaba ello, los padres insistían con amenazas, con gritos, con correcciones. Pero un buen día, el padre se enteró de lo que sucedía en la vida de su hijo. De cómo este niño de 8 años apodado el matón, se lo traía en salsa y le hacía muchas cosas. Entonces el padre fue y le dijo al niño, cuando se enteró de esto, a su hijo, si comes espinacas y todo lo que tu madre te da, un día podrás cerrar los ojos del matón a puñetazos. El padre con eso despertó el interés de comer al niño. Se sintió comprendido. Dijo, mi papá ya me entendió. Y comenzó a comer muchas espinacas. Porque él soñaba con darle un puñetazo al matón y sacarle sangre. Y no estoy diciendo que tú te intereses en eso para con tus hijos. Espero que no haya ningún niño que le digan el matón. Pero le abrió el apetito a Johnny. Si tú le dices a un joven, estás gordo, se va a ofender. Pero si tú le dices, oyes, si te ejercitas, tomas agua y vas al gimnasio, seguramente conseguirás una figura atlética, saludable. Quizá eso le agrade al joven. Y le digas que renuncie a la vitamina T, tortas, tacos y todo eso. Entonces el joven dirá, oye, tienes razón, mi amigo, vecino, mi padre, mi tío, quien seas tú. En la forma de decir, de pedir, también están las cosas que queremos que se nos dé. Este mismo Johnny del cual te hablé, era un niño. Era un niño y este Johnny también cuenta su testimonio breve, que este Johnny mojaba la cama por las noches. Y entonces sus padres también trabajaron con eso. Pero el niño no se quedaba con sus padres ni en su cuarto, sino que el niño dormía en el cuarto de la abuela. Y la abuela, aparte de ello, le ponía un camisón muy parecido al de ella misma. Pues el niño se sentía frustrado, ofendido. Un camisón como el de la abuela. Entonces los padres le comenzaron a decir que no debía mojar la cama por la noche. Entonces de la misma manera lo avergonzaron, lo retaron, lo corrigieron, lo regañaron, le pusieron ejemplos y el niño seguía orinándose. Mojaba el colchón. ¿Qué quería el niño?
Bueno, luego el niño manifestó que lo que él quería era una pijama como la de su papito. Y que quería una camita para él solito. Entonces la madre lo llevó a la mueblería y la madre le guiñó el ojo a la vendedora y le dijo: este jovencito quiere hacer unas compras extras en este día. Entonces el niño escuchó y se sintió importante y le dijo a la señorita: sí, quiero comprar una cama para mí solito. Y la señorita le llevó a mostrar las camas. Entonces se interesó por una y le dijo: esta es la que yo deseo. Entonces la madre volvió a guiñar el ojo, aprobando lo que el niño había dicho, y la señorita se la vendió. Entonces se la llevaron, la metieron en su cuarto, adornaron su camita, y por la noche, cuando llegó el padre, el niño bajó diciéndole: papá, ya tengo mi propia camita. Y aparte de ello, tengo una pijama parecida a la tuya. Entonces el padre se emocionó junto con él. Y entonces al estar mirando la cama le dijo: oye, no vas a mojar esta cama, ¿verdad? El niño contestó: por supuesto que nunca lo haría. Es mi cama, no es la de la abuela. Cuando nos interesamos en cosas legítimas de nuestros hijos, comienzan a responder de manera diferente. Hermano, tú ya eres un adulto a lo mejor. Tus hijos tienen mucha fuerza. Quieren correr, gritar, cantar, soñar. Obviamente no aquí en la congregación, en las horas que estamos predicando, ¿va? Hay instrucción, prudencia y demás. Pero son cosas que debemos darle a nuestros hijos. Y si eso es con nuestros hijos, también debe ser con nuestra esposa. Y tu esposa con tu esposo. O sea, no descalifiques cuando él diga con palabras al aire: ay, cómo se me antojan unas enchiladas verdes. No digas: ay, ya otra vez quieres tú eso. No, no lo digas. Cúmplele a tu esposito. ¿No le prometiste amarlo? O sea, ¿qué quieren los demás? Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo mando. El padre, la madre ganaron la batalla con Johnny, ganaron su amistad, porque le cumplieron un deseo legítimo a este niñito. Reitero, no todos los deseos son legítimos y no todos los debemos cumplir, porque hay cosas incorrectas. Caleb tiene como 5 años que me viene pidiendo un teléfono. ¿Y se lo he comprado, hermanos? Pues no. No es la misma situación que mi hijo el mayor. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Pero obviamente reglamentado. O sea, yo me estoy refiriendo a las cosas que son legítimas, justas. Aquellas que son necesarias en tu hijo, en tu esposa. Aquellas que son necesarias en nuestros hermanos en Cristo. Por eso reitero este versículo, Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Para ganar la amistad de Jesús se necesita cumplir con su voluntad. ¿Saben, hermanos? O sea, cuando Cristo llamó a sus discípulos, a Pedro, lo que leíamos, que los hizo pescadores de hombres, dice la Biblia que los llamó para que estuvieran con él primero. Ellos les hizo sentirse privilegiados. La amistad de Jesús debe significar mucho para nosotros como cristianos. Para Jesús significó mucho la vida de sus discípulos, sus apóstoles. Así cada uno de nosotros debemos valorar la amistad de las personas. Sea nuestro hijo, sea nuestra esposa, madre, suegro, de todos ellos debemos aprender a valorarla. Pero yo quiero preguntarte, hermano, hermana, en esta noche, ¿qué estás dispuesto a hacer para ganar la amistad de los demás? Jesús estuvo dispuesto a dar su vida misma para ganar nuestra amistad. Pero Él también en su momento le demandó a los discípulos: si quieren ser mis amigos, hagan lo que les mando. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer con tal de ganar la amistad del hermano? ¿Qué estás dispuesto a hacer con tal de ganar la amistad de la hermana?
¿Qué estás dispuesto a hacer para despertar ese interés de servicio en los demás? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque es muy fácil decir, mañana se va a ir a hacer esto. Pero otra cosa es ir y hacerlo tú también. Eso cambia el pensamiento, la perspectiva, el sentir de los demás. Creo que es importante la regla de oro. Creo que es importante preguntarnos qué esperan los otros, qué desean los otros. Y nosotros que conocemos la palabra, no en su totalidad, pero con base a ella poder responder a las demandas del hermano, de la hermana, del hijo, de la esposa, del esposo, con base a lo que le agrada a Dios. Amén. Señor, muchas gracias, Padre. Tú te interesaste en cada uno de nosotros. Gracias por mirarme. ¿Qué te podía dar yo, Señor, cuando estaba en mi inmundicia, en pecado, desobediencia, inmoralidad, en toda clase de maldad? ¿Qué te podía dar, Señor? Nada. Mas sin embargo tú viniste y me aportaste. Me diste luz, el conocimiento de tu palabra. Trajiste tu convicción y tu precioso espíritu para convencerme que andaba errando en esta vida. Pero no solamente conforme con ello, también me ofreciste, Señor, el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Cuántas bendiciones, con cuántas bendiciones viniste tú a mi vida? Que aprendamos de ello, Señor. Que aprendamos de ti. Porque el discípulo no es mayor que su Señor. Debemos seguir tus pisadas por donde tú anduviste. La enseñanza que tú practicaste. Enseña a todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes, y aún los hermanos que no pudieron estar, a que debemos aprender a dar. A preguntarnos qué es lo que quieren los demás, antes de demandar lo que nosotros queremos. En el nombre de Jesús, te lo ruego y muchas gracias por tu palabra y tu enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos y apórtales más y más de tu Santo Espíritu y de tu conocimiento, porque todos y cada uno de nosotros lo necesitamos en gran manera. En el nombre de Jesús te lo ruego y muchas gracias te doy. Amén. Amén, Señor. Amén.